Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Arrebatables y yo soy pastora Betsy Córdoba. Como ustedes ya saben, este programa de Arrebatables es un momento que tenemos para reflexionar en cómo vamos en nuestro caminar para ese encuentro con el Señor cuando Él venga a arrebatar a su iglesia. Y yo quisiera hoy que habláramos un poquito acerca de cómo vemos nosotros las cosas. Porque muchas veces la forma en que vemos es lo que nos hace interpretar alguna situación, juzgar, pecar, concluir en situaciones que realmente no son las verdaderas, o la forma de ver las cosas nos permiten a nosotros superar algo, seguir adelante, mantener una fe, mantenernos positivos, ver las cosas con esperanza, saber que el Señor está ahí, va delante de nosotros. Realmente la forma de ver, y no solo voy a hablar de la forma de ver física, sino la forma de ver espiritual, es una parte clave en nuestro crecimiento espiritual. Es por eso que el tema de hoy se llama Si tu ojo es malo. La Biblia nos habla de un momento en la creación muy crucial, y es en Génesis 3:5, cuando Satanás le dice a Eva, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Había llegado este engañador a la vida de Eva, había ido a interrumpir el ambiente tan hermoso en el cual ellos vivían. Estábamos viendo hace unos días en un tema de que ellos llegaron a conocer que estaban desnudos, o sea, estaban en el huerto, estaban desnudos, pero no se veían desnudos porque sus ojos eran ojos sanos. Pero Satanás llega a tentar a Eva con esta pregunta, con esta propuesta de decirle: si comes de esto, se te van a abrir tus ojos. Yo me pongo a meditar muchas veces, y no sé si a ti te ha pasado, que te has preguntado en qué momento se abrieron mis ojos para el pecado, o en qué momento me di cuenta que la vida era de esto o de esta manera. Son momentos que nosotros debemos de reflexionar porque marcan en nosotros muchas cosas en nuestra vida, en nuestro comportamiento. En Isaías 14:13 dice la Biblia con respecto a Luzbel: pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, y levantaré mi trono. Estaba ahí Luzbel, el sello de la perfección, a quien Dios tenía en un lugar cúspide, en un lugar principal, pero él volteó a ver y codició lo que Dios tenía. Pretendió él ser más que Dios. Sus ojos dejaron de ver la grandeza que le había entregado su creador, su Dios, y empezó a codiciar más allá. Y la Biblia nos dice también que fue él lleno de contrataciones, porque dice en Ezequiel 28:16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Y cuál fue el pecado de Luzbel? El pecado fue ver, codiciar y pretender tomar algo que no le pertenecía. Y esa contaminación él vino a traer al huerto del Edén, contamina a Eva, destruye una relación a través de ese contacto que tuvo con ella. ¿Y cómo fue ese contacto? Hay una relación entre el oído y el ojo. Dice Génesis 3:4, vamos a leer este episodio nuevamente, pero tomando atención a lo que pasaba. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces hubo una relación en el oído. Estaba Eva escuchando, recibiendo aquello que se le estaba transmitiendo, y eso que escuchó hizo que ella volteara a ver y encontrara que ese fruto realmente era codiciable para comer, y también dice que era deseable para alcanzar sabiduría. O sea que lo que escuchó le abrió sus ojos para ver más allá y codiciar lo que le estaban ofreciendo. La Biblia dice en Romanos 10:17: así que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Esto yo lo hablo frecuentemente con las personas que ministro, con las personas que el Señor me ha dado la oportunidad de cuidar de su alma, de llevarlas a un punto de restauración y poder llegar más allá de un estado convalescente espiritual y emocional, y poder ser dueñas nuevamente de sus emociones y del crecimiento de su vida espiritual. Muchas veces yo les digo qué evangelio está escuchando, porque nosotros podríamos estar escuchando la palabra de Dios, ser cristianos, pero rodearnos de personas que continuamente nos están dando otras noticias. El evangelio son buenas nuevas, el evangelio de salvación, el evangelio es palabra de esperanza, de consuelo, de perdón. Sin embargo, a veces nos sentamos con personas que nos hablan de pecado, nos llevan a una tentación, nos rodean de murmuración, de crítica, de juicio. En fin, usted sabe lo que sucede en la silla de los escarnecedores, ¿verdad? A veces nos sentamos con escarnecedores y empezamos a escuchar aquel evangelio en nuestro oído, y de repente nuestros ojos se vuelven ojos de escarnio, ojos de adulterio, ojos de robo, ojos de mentira, porque de eso fue de lo que nos llenamos. Por eso es que yo siempre digo que hay una relación muy directa entre nuestro oído y nuestros ojos, y tenemos que poner atención a eso. En el vientre de nuestra madre oímos la voz de ella, y se va haciendo, vamos haciendo una figura de nuestro mundo emocional basándonos en lo que estamos escuchando. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que poner atención es a qué escuchamos. Cuando Luzbel estaba en esa cúspide donde el Señor lo tenía, llegó la maldad y la iniquidad a él, y empezaron a hablarle, empezaron a seducirlo, y él empezó a hacer contrataciones con aquellas entidades que estaban en los cielos, y al tener esa contaminación de lo que escuchó, volteó su mirada y codició lo que no le pertenecía. Es de la misma manera que Él opera con nosotros, y nosotros debemos de saber esas estrategias para contrarrestarlas. Cuando nosotros aprendemos esa relación del oído al ojo, empezamos a tener cuidado, porque hay heridas en los oídos que provoca la serpiente. Cuando un oído está herido, fácilmente puede depositar la larva ahí, cualquier mosca, y provocar locura en el cerebro de la oveja. Empieza tu mente a pensar continuamente sobre algo. Pongo por ejemplo a una esposa que viene una amiga y le dice: mira, vi tu esposo de esto, vi esto en redes, vi aquello, y continuamente está ese oído recibiendo heridas de esa lengua que te está llevando mensajes dañinos. Deposita una larva de duda, de celos, de inseguridad, de enojo, de contienda, y empieza a generarse entonces en ella una situación de un contagio por una mosca o por un gusano que trae daño, que trae una situación no sana. Cuando nosotros vemos entonces en Génesis 3:7, mira lo que sucede. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mira lo que sucede. Entonces recibe Eva en su oído el problema, ese veneno, esa herida, pero no se queda con eso solamente ella, sino que va y contagia. Sucede un contagio, Adán recibe el mensaje, recibe la fruta, comen de eso, participan de aquello que vieron, y entonces ambos conocen que están desnudos, y se ven en la necesidad de cubrir esa desnudez con algo que piensan ellos que podría ser suficiente. Sabemos que el Señor desciende, que el Señor habla, que el Señor establece juicios sobre la tierra y sobre ellos mismos, y también el Señor provee de vestiduras para ellos. Sucede el primer sacrificio para proveerles de vestiduras. La Biblia nos dice en Judas 1:6: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día.
Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. ¿Por qué te leo esto? Porque los ángeles sufrieron una contaminación en sus ojos, y esa contaminación en sus ojos los llevó a estar ahorita en prisiones. Están siendo retenidos en esas prisiones en espera de ¿qué? En espera del día del gran juicio. De la misma manera dice que Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, porque hay un contagio, ellas también están bajo esto, porque dice siguieron carne extraña, fueron tras lo que codiciaban sus ojos, no tenían límites. La Biblia nos habla de Sodoma, la condición en la que estaba, que los hombres, al saber que había un ángel en la casa de Lot, empezaron a golpear la puerta, querían entrar porque ellos lo que veían lo codiciaban y lo querían poseer. Pero dice la Biblia en Génesis 6:2 con respecto a los hijos de Dios, dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Se despojaron de lo que ellos tenían porque vieron y codiciaron algo que no pertenecía dentro del estatus que a ellos les habían dado. Ellos eran otra estirpe, sin embargo, violentan esos espacios y descienden y abandonan lo que Dios les había dado. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que lo que oímos, lo que vemos y cómo lo vemos puede ser a raíz de un contagio que tuviste. ¿Quién te dijo? Cuando nosotros hablamos de una persona, no te juntes con esta persona porque fíjate que ella tiene este y este problema. ¿Cómo lo sabes? ¿La has tratado? ¿Lo has tratado? ¿Conoces su vida? ¿Lo conoces en su intimidad? ¿La conoces en su intimidad? ¿Sabes realmente cuál es su historia? ¿Conoces su verdad? ¿O simplemente la ves de esa manera porque tus oídos percibieron algo y te contagiaste de la percepción de otra persona? A veces la forma en que nosotros vemos una situación la vemos de esa manera a raíz de la raíz de amargura que otra persona tiene. Entonces esa persona tiene una raíz de amargura y manifiesta verbalmente lo que ella percibe o su perspectiva, su punto de vista de una situación, y al hablarte tú te contagias de eso y empiezas tú a ver de esa misma manera. Cuando hablamos de puntos de vista, la idea de punto de vista se refiere al lugar desde el cual una persona observa una situación. Tanto el lugar como el hecho de observar pueden ser concretos o simbólicos. Ahora te voy a hablar un poquito acerca de lo que es punto de vista. Ok, si yo estoy en una batalla y tengo a un soldado frente a mí, mi punto de vista es ese soldado en ese momento es mi enemigo. A ese soldado es a quien yo debo de derrotar porque representa a todo el cuerpo enemigo. Pero ese es el punto de vista que tiene el soldado único, ¿verdad? Que está en la batalla. Sin embargo, hay arriba de él otros que están viendo algo más grande, tiene un punto de vista diferente, están en una altura, están en un lugar más alto o están en un conocimiento más grande, tienen estrategias. Entonces el punto de vista de ellos va a ser diferente al punto de vista del soldado. De la misma manera, el punto de vista de un ministro, de un apóstol, de un pastor va a ser diferente al punto de vista de una oveja. Solamente la transición entre lo que puedes hacer tú en un discipulado y una congregación, solo ese cambio te pone en puntos de vista diferentes que te hacen tomar decisiones distintas. Es por eso que es tan delicado que nosotros, estando en un nivel más bajo por el crecimiento que tenemos, nos pongamos a juzgar situaciones que no entendemos. El libro de Judas, en su único capítulo, nos habla de eso también. Ahora, cuando hablamos de perspectiva, la perspectiva es la interpretación de un narrador de eventos, personas y lugares basados en sus propias experiencias y antecedentes personales. ¿Qué va a influenciar tu perspectiva? Experiencias personales, tu patrimonio cultural, tu raza, tu género,
los años, tu orientación sexual, tu religión, tu educación, tu ubicación y tu profesión. Todo eso va a afectar, va a influenciar tu perspectiva. ¿Y qué vamos a hacer nosotros, hermanos, en un mundo que tiene tantas perspectivas ahora y que hay un ente que está influenciando y dirigiendo a toda la humanidad, a todo el mundo hacia una perspectiva? ¿Qué hacemos nosotros entonces? ¿Desde dónde y cómo es que estamos viendo? Nosotros debemos de ver desde el punto de vista de la palabra de Dios, desde lo que el Señor ve. La Biblia dice, y vio Dios que era bueno. E hizo Dios y vio Dios que era bueno. ¿Cuáles son las cosas que Dios ve buenas? Esas son las cosas que nosotros debemos de tomar como nuestra base para nuestra perspectiva. Es esto de nuestros ojos tan importante de ver y estudiar, que muchas veces nuestra perspectiva es afectada por las cosas que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos o bisabuelos. La Biblia lo dice, pecará el padre y a los hijos le rechinarán los dientes. ¿Por qué? Porque hay situaciones que pasaron en nuestras generaciones anteriores que nos dejaron como herencia una perspectiva de la vida. Tú lo puedes ver en personas de diferentes países. Puedes tomar, yo lo tengo en mi casa, yo soy guatemalteca, mi esposo es nicaragüense. Y muchas veces cuando nosotros nos ponemos a platicar, me puedo dar cuenta cómo la perspectiva de cada uno de nosotros ha cambiado o cambia dependiendo de cómo crecimos y cuál era la mentalidad general de nuestro país cuando estábamos creciendo. Eso no quiere decir que tenemos conflictos, sino que simplemente nuestras perspectivas varían por en qué país nosotros o de qué país venimos. Y de esa manera nosotros tenemos que pensar, analizar, ¿cómo miro yo las cosas? ¿Por qué las miro yo de esta manera? ¿Será que estoy viendo de acuerdo a cómo Dios quiere que yo vea algo? ¿Cómo juzgo una situación? ¿Será acaso que estoy siendo misericordioso, misericordiosa? ¿Será que estoy siendo justo? ¿Será que está siendo parcial? ¿Será que justifico el pecado porque yo mismo he pecado? Todo eso debe de entrar como un cuestionamiento para nosotros mismos, porque eso nos va a llevar a estar en un estado espiritual más óptimo. La Biblia dice en Mateo 9:4, y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Estaba ahí el Señor Jesús y conocía los pensamientos de los que estaban alrededor, y Él les dijo, ¿por qué piensan mal en su corazón? ¿Por qué están viendo esta situación y por qué la están juzgando de la manera en cómo ustedes la están juzgando? Había en ese tiempo una perspectiva muy religiosa. Y fíjese, hermano, que cuando nosotros tenemos una perspectiva muy religiosa, terminamos a veces juzgando y matando a aquellos que Dios ya salvó. Y somos nosotros los que destrozamos el cuerpo, mutilamos el cuerpo, porque estamos viendo con ojos que están mal. Mateo 9:3 dice, y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Ellos estaban juzgando que el Señor Jesús había dicho, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente su mente religiosa los llevó a decir, este está blasfemando, este ni sabe lo que está diciendo. Pero el Señor supo discernir sus pensamientos y su corazón y les dijo, ¿por qué piensan mal? Porque son malos sus pensamientos. Y muchas veces eso nos sucede. Nuestra mente religiosa nos lleva inmediatamente a juzgar algo, a criticar cómo es posible que el pastor, cómo es posible que la pastora, cómo es posible que él o ella esté haciendo o decidiendo esto, y no nos hemos dado cuenta que lo que estamos haciendo es juzgando con un ojo religioso. Dice Hechos 8:1, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Estaba en ese momento Saulo, cuando estaban apedreando al mártir a Esteban, y él estaba en completo acuerdo de que lo mataran.
Dice que se desató una matanza y usted sabe que Saulo o Pablo, como después lo conocemos, empieza él a ser él perseguía a la iglesia, estaba persiguiendo a los santos, estaba provocando un terror en medio de ellos y él estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque estaba convencido. Él decía de sí mismo: soy fariseo de fariseos. Pónganme a prueba. Yo les voy a dar un pedigrí religioso intachable. Yo sé quién soy. Y eso le daba a él una perspectiva religiosa. Pero ¿qué es lo que sucede? En Hechos 9:3 dice: y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué es lo que debes hacer. Y los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Ese encuentro cambia totalmente la perspectiva de Saulo. Ese momento le cambia la vida porque el Señor vino a arrancar de él su mente religiosa. Saulo era un hombre que en su corazón tenía la intención de ser íntegro, de ser perfecto delante del Señor, pero lo estaba haciendo desde lo que había heredado de su mente religiosa y no lo estaba haciendo desde la verdad que estaba en la palabra. Y el Señor se encarga de cambiarle su perspectiva. El Señor se ha acercado a nosotros y el Señor muchas veces ha tocado nuestro corazón. Solamente con saber reconocer y recordar de dónde el Señor nos ha sacado debería de ser suficiente para que nosotros podamos ver de una manera diferente. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Muchas veces consideramos nuestro problema o el problema de nuestros hijos y esos problemas los justificamos porque nuestra perspectiva es personal y es diferente. Entendemos más la situación, pero en el momento en que ves un problema en la familia de tu hermano, en la familia de tu líder, en la familia de tu pastor, inmediatamente lo juzgas porque se coloca en ti, en la mente, la perspectiva religiosa. Y no te deja eso ver que el Señor está operando y el Señor está haciendo algo en esa vida. Cuando vemos Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Al principio te decía, la conexión oído y ojos es tan crucial. Y una vez más, en este versículo vemos esa palabra, esa espada que va a venir a separar. Esa palabra es entumesis, la palabra griega 1761, y se puede traducir como razonamiento interno, malos pensamientos, suposiciones malévolas e imaginación. Entonces, la palabra de Dios es poderosa como para discernir los pensamientos, para separarlo. Cuando venga a tu mente y a tu corazón un pensamiento malo, ven y sopésalo delante de la palabra de Dios. Dile: Señor, ayúdame a discernir esta situación. Porque, hermanos amados, se está dando muchísimo escarnio. El enemigo se está encargando de mutilar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque está utilizando la lengua para herir los oídos de muchos, para que la mirada del cristiano cambie. A raíz de que suceden injusticias por la perspectiva de algunos, mucho pueblo se van heridos de las iglesias porque los juzgaron, porque los criticaron, porque asumieron, porque imaginaron, porque hay suposiciones malévolas. Me ha sucedido que cuando escucho algo de lo que dice la gente, yo digo: Dios mío, pecan más que el mismo pecador. Porque escucharon quizá algo, quizá esta persona tuvo una transgresión, ni siquiera llegó a pecado, transgredió. Pero ya estas personas los llevan hasta el punto de la iniquidad y le van agregando un peldaño más en cada momento que lo cuentan. Es algo más terrible. Y qué
pecado tan grande es este? Porque la Biblia dice que el que hace tropezar a uno de sus pequeños, le sería mejor amarrarse una piedra de molino y tirarse al río. ¿Y qué sucede si de lo que nosotros decimos hacemos tropezar a un pequeño? Es que es muy delicado el entender cómo veo y cómo estoy influenciando yo a otros su forma de ver. Mateo 16:23 dice, pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando nuestros pensamientos son pensamientos de hombre, nuestra mirada, nuestro ojo está en un lugar donde no es. Pedro había estado en un momento recibiendo una revelación, viendo a Jesucristo y diciéndole, tú eres el Hijo de Dios. Al momento siguiente, influenciado por otro ambiente, él viene y empieza a rechazar y argumentar el que era necesario que ese Hijo de Dios fuera a la cruz del Calvario. Y empieza a ver una situación desde su pensamiento y su mente humana. Y cuando nosotros nos anclamos a un pensamiento humano, definitivamente ahí Satanás va a tener la influencia para poder dirigir tu pensamiento y tu forma de ver alguna situación. Romanos 8:7 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no es sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¡Qué terrible! Qué terrible que nuestra mente, si es puesta en la carne, es enemiga de Dios. O sea que en el momento en que yo dejo dirigir mis sentimientos, mis pensamientos por mis pasiones, por un enojo desbordado, por un resentimiento que no he podido sanar, por una forma en la que yo fui criada, en ese momento que mis pensamientos son dirigidos por la carne, me establezco en el punto de enemiga de Dios. Entonces necesito tener cuidado yo de qué es lo que estoy, cómo pienso y cómo miro las cosas. Porque dice que la mente que está en la carne no puede ni siquiera entender, ni siquiera obedecer la ley de Dios. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabes qué es lo terrible, amada hermana y hermano que me escuchas? Que muchas veces nuestra mente está en una postura religiosa y esa postura religiosa nos amarra a la carne, porque la religión, la religiosidad lo que hace es que te impone a fuerza que tú cumplas algo y eso son obras de la carne. Pero el Señor nos está hablando y nos está diciendo que vivamos de acuerdo al Espíritu para que no cumplamos el deseo de la carne. En este día hemos empezado a tocar el tema si tu ojo es malo. Y hemos abierto la cortina de qué es lo que puede influenciar nuestra manera de ver las cosas y cómo Dios quiere que nosotros veamos. En el siguiente programa vamos a continuar con este tema para poder ir aprendiendo más y que podamos recibir sanidad en nuestros ojos y que podamos venir ante el Señor de una manera limpia, sana y que tu vida espiritual sea cada vez mejor y logre ser un arrebatable. Que Dios te bendiga, que tú puedas prosperar en todas las cosas, así como prospera tu alma. Yo soy Pastora Betsy, te espero en el siguiente programa.